en el borde del sector 91C, mucho más allá de los territorios mapeados del Imperio Galáctico, una estación de retransmisión minera captó un ping, una firma de nave desconocida que no coincidía con ninguna en la base de datos del Imperio. Al principio, el técnico subalterno, que monitoreaba el panel de comunicaciones, pensó que era solo otra lectura falsa, tal vez una baliza rota a la deriva en el vacío. Pero entonces el ping se repitió con precisión. Frío, calculado, intencional. En 30 minutos, esa estación de retransmisión se apagó. El comando del Imperio no entró en pánico. Todavía no. Enviaron un crucero de exploración. Protocolo estándar. El Veronox, una nave de nivel medio equipada con cañones de arco de plasma de sigilo completo y una tripulación de 200 hombres. Ninguna amenaza en este cuadrante podría siquiera arañarlo. 12 minutos después del contacto, el Veronox desapareció, sin señal de socorro, sin escombros, sin rastro. Fue entonces cuando el comando comenzó a sudar. No era miedo. No al principio. Era irritación, vergüenza. Un barco no desaparece así sin más. Especialmente uno con ese nivel de blindaje. Así que, hicieron lo que el Imperio siempre hacía cuando quería imponerse. Enviaron un destructor. El Caraxis era una bestia de guerra capaz de obliterar ciudades. Desde la órbita, un buque insignia entre su clase. Partió con 2 cruceros y un par de drones de reconocimiento para barrer toda la zona muerta y regresar con respuestas. Obtuvieron respuestas, pero no las que querían. En la cámara de mando del Consejo de Guerra Galáctico, el alto almirante Tax revisó las imágenes en silencio. Había visto el horror antes. Guerras, rebeliones, ejecuciones planetarias. Pero esto era diferente. En la pantalla, uno de los drones de reconocimiento grabó los últimos momentos del Caraxis. Al principio, todos los sensores no detectaron nada. Solo espacio vacío. Entonces, de la nada, algo se desocultó, masivo, monolítico, incorrecto. No era elegante como las naves del Imperio. Era brutal, industrial, negro como acero quemado. El casco no llevaba insignias, colores ni firmas. Solo una palabra pintada en letras rojas, rudas en su costado, Leviatán. Y debajo, palabras más pequeñas, comando de guerra. Terrestre. Fue entonces cuando la sala se quedó helada. Las imágenes pasaron a fuego de armas, explosiones de plasma, rebotando en el casco del Leviatán como gotas de lluvia en el concreto. Luego una descarga de respuesta del buque de guerra desconocido. Cañones de riel. Masivos. Algo nuclear. Algo cinético. Algo antiguo. Sin armas de energía. Solo física pura. Fuerza. El Caraxis no tuvo ninguna oportunidad. El orgullo y la gloria del Imperio se partieron por la mitad como una ramita. Y por primera vez, en casi 400 años, el Imperio Galáctico se dio cuenta de que había subestimado a una especie. Uno de los consejeros se inclinó, con voz baja. La humanidad fue aniquilada en la rebelión exterior. Esa es una extinción confirmada. No pueden ser ellos. Otro respondió, casi susurrando. Quizás no fueron aniquilados. Quizás desaparecieron. Trax miró fijamente la pantalla. El Leviatán no era solo una nave. Era una declaración. Algo en ella parecía enfadado. No salvaje, no feral. Solo cansado y furioso. Esta nave, dijo, finalmente rompiendo el silencio, fue construida para una cosa, no defensa, no exploración, no diplomacia. Golpeó la pantalla. Esto es un buque de guerra, diseñado por una especie que esperaba ser cazada.
Tax había visto levantamientos antes. Había ordenado personalmente la esterilización orbital de 3 sistemas rebeldes. Había supervisado la purga genética completa de una especie insectoide entera por insubordinación. Nunca había dudado de la supremacía del imperio, ni una sola vez en sus 6 décadas de mando militar. Pero lo que lo miraba desde la parpadeante pantalla hueca no era rebelión. Ni siquiera era guerra. Era venganza. Y llevaba un rostro humano. 6 horas antes, a bordo del Leviatán, zona neutral de borde profundo del vacío, el comandante Grant Maddox estaba sentado en su silla de mando como un hombre esculpido por él. Arrepentimiento. No hablaba mucho. No. Ladraba órdenes como un general sobreactuado de un reportaje de propaganda. Solo observaba, escuchaba, esperaba. Todo en el Leviatán operaba en silencio. Sin IA llamativa, sin luces brillantes. Solo acero frío y hombres que habían sobrevivido a demasiadas cosas de las que nunca hablaban. Proximidad de objeto. Una voz interrumpió desde la oscuridad. 3 drones de reconocimiento del imperio. 12.000 clics y acercándose. Maddox no se giró. Exhaló lentamente, casi como si el aliento mismo tuviera un sabor amargo. Déjenlos escanear. Señor, la voz vaciló. Queremos que nos vean. Que el imperio sepa exactamente quién acaba de despertar. Nadie discutió. La tripulación del Leviatán no eran soldados ordinarios. No eran reclutas ni soldados de leva. Eran fantasmas. Supervivientes de la rebelión exterior. La guerra que todos pensaron que había borrado la Tierra de los mapas estelares. Excepto que no murieron. Desaparecieron. Y Maddox los había llevado allí, al vacío, a la oscuridad, a 20 años de silencio. Porque no luchaba por la paz, esperaba un ajuste de cuentas. Abre el registro de bajas, murmuró Maddox. Un gran panel oxidado cerca de la parte delantera del puente se abrió, con un siseo, revelando una pared negra, cubierta de grabados rojos. Cada marca era una nave, un nombre, una fecha, cada una grabada a mano, sin trofeos, sin transmisiones, solo recordatorios. Esto es lo que nos hicieron. El imperio había llamado a la resistencia de la Tierra un desafortunado contratiempo en la estabilidad galáctica, un breve levantamiento. Declararon la victoria y siguieron adelante. Pero los hombres en esta nave lo recordaban de manera diferente. Maddox se inclinó. Activen baterías principales. Manténganlas en pasivo. No. Ataque preventivo a menos que abran fuego. Entendido. Miró la imagen del destructor del imperio, que se arrastraba lentamente hacia él. Alcance visual. El Caraxis, un palacio flotante de poder empapado de sangre. Había visto esa clase de nave desde la superficie de Luna 9, cuando todavía era capitán de flota bajo la bandera de la Tierra. Recordó haber observado cómo acristalaban una colonia civil porque una transmisión había insultado la moral imperial. Nunca olvidó los gritos. Y ahora el Caraxis estaba frente a él. Vivo. Ignorante. Espera a que parpadeen, susurró Maddox. Luego, quemamos. Consejo del Imperio. Sector central de mando. Más tarde ese día. ¿Quién diablos es este? Ladró uno de los consejeros subalternos, golpeando su puño en la losa de datos. Trax no respondió de inmediato. Estaba demasiado concentrado en el archivo descifrado que se cargaba lentamente en el centro de la cámara. Había estado enterrado, redactado, un archivo fantasma de los últimos meses, de la rebelión exterior. Grant Maddox leyó Trax en voz alta. Capitán de flota, comando de guerra de la Tierra, presumiblemente Kia Durante. El evento Nova Negra.
Registros. Incompletos. Sin cuerpo confirmado. ¿Por qué me suena ese nombre? Preguntó. Otro consejero, hojeando Dacias. Virtuales. La mandíbula de Trax se apretó. Él fue quien inhabilitó la matriz Kelmore. Paralizó 3 sectores. Destruyó un astillero de batallón completo con una bomba de gravedad que no debería haber existido. Perdimos 8000 solo en ese ataque. ¿Estás diciendo que un solo hombre dirigió esa operación? Estoy diciendo que un hombre sobrevivió. La sala volvió a quedar en silencio. Maddox no era un capitán más. Trax dijo que era el martillo de la tierra, y lo convertimos en un fantasma. De vuelta en el Leviatán, la tensión era densa, pero familiar. Todos en el puente sabían que los próximos minutos definirían la guerra. No una guerra de territorio, una guerra de mensaje. Estado. Están cargando armas. Maddox asintió. Justo a tiempo. Fuego cuando estén listos. El Leviatán rugió. No como un arma de energía, no como lanzas de plasma elegantes o torpedos refinados. Rugió como un trueno hecho de metal y rabia. Los cañones de riel gemelos dispararon. Primero, girando varillas de tungsteno a tal velocidad que deformaron la gravedad. A su paso, los escudos del Caraxis no estaban hechos para ataques cinéticos. Estaban construidos para el plasma. Las varillas perforaron su casco como clavos. A través de papel mojado. Luego vinieron los bancos de misiles, no elegantes, no guiados, solo cohetes de fuerza bruta, equipados con viejos núcleos nucleares y tecnología alienígena despojada. El tipo de armas que no te superaban en inteligencia. Te enterraban. El Caraxis intentó devolver el fuego. Nunca tuvo la oportunidad. Su columna vertebral se quebró. Su núcleo de energía se volvió nova. Y lo último que vio cualquiera del Imperio, antes de que el Caraxis implosionara, fue una transmisión de baja frecuencia, emitida a través de todos los canales militares abiertos. Lo recordamos todo. Comandante Maddox, comando de guerra de la Tierra. El pánico se extendió por el Imperio como un incendio forestal. Al principio intentaron minimizarlo. El Caraxis se perdió por una falla en el reactor. Un ejercicio de entrenamiento que salió mal, pero las imágenes se filtraron. Demasiada gente las vio. Demasiados susurros comenzaron a circular. Una nave humana había regresado. Y no era una nave de diplomáticos o exploradores. Era un ataúd lleno de hombres que no tenían nada que perder. Mientras tanto, el Leviatán no dejó de moverse. Maddox ya había trazado los siguientes 5 saltos, no para escapar, sino para recordar. Cada salto los adentraría más en el territorio del Imperio. Cada golpe borraría un nombre del muro de bajas. El Imperio pensó que había enterrado a la Tierra. Pensó que la había borrado. La había dejado pudrirse en los rincones oscuros de la galaxia. No la enterraron lo suficientemente profundo. En la segunda noche después de la destrucción del Caraxis, Maddox caminó solo por las cubiertas inferiores del Leviatán. No era nostalgia. No era inspección. Era algo más. Entró en una pequeña habitación, desnuda, silenciosa. Dentro había un viejo y maltratado casco de vuelo, quemado de negro, agrietado por el impacto, la insignia de la Tierra apenas visible. En un costado. Se sentó frente a él como si fuera un viejo amigo. Funcionó. Susurró. Nadie más estaba allí. Les dije que volveríamos. Les dije que no nos olvidarían. Apretó la mandíbula. Pensaron que morimos gritando. Una pausa. No lo hicimos. En los mundos centrales del Imperio comenzaron a agitarse disturbios. Las clases bajas
especies que el Imperio había esclavizado o descuidado durante mucho tiempo, comenzaron a hablar abiertamente de los humanos. No con miedo, sino con asombro. Como si la humanidad se hubiera convertido en algo más que un mito, más que extinta, un símbolo de rebelión, de rabia, de venganza. Y en los rincones más oscuros de la galaxia, personas rotas sin nada que perder vieron las imágenes, vieron el Leviatán, y por primera vez en décadas, creyeron que el Imperio podía sangrar. En la sala de guerra del Consejo, el pánico se convirtió en desesperación. Tenemos que encontrarlo. Ladró alguien. Trax permaneció inmóvil. No encuentras a Madix. Él te encuentra. Uno de los analistas dio un paso al frente. Con voz nerviosa. Señor, si se dirige hacia los intersectores, eso lo pone en un camino directo al puesto de avanzada 9. Todos se quedaron helados. ¿Puesto de avanzada 9? Preguntó uno de los almirantes subalternos. Sí, el centro de comunicaciones para 12 sectores importantes, incluidos los restos de los territorios de la Tierra. Otra voz susurró desde la esquina. Ahí es donde enviamos las naves civiles. Durante la purga, todos se giraron. ¿Qué naves civiles? La voz pertenecía al almirante Core, una figura menor relegada durante mucho tiempo a rutas de suministro y despacho de transporte. Parecía conmocionado. Hubo una orden de última hora del Alto Consejo. Se suponía que cientos de embarcaciones de refugiados serían redirigidas lejos de la zona de fuego central. Fueron marcadas como objetivos no prioritarios y todas fueron destruidas. El puesto de avanzada 9 las redirigió a la zona de exterminio. Dijeron que fue un error. Nadie habló, pero todos entendieron. Si Madix encontraba el puesto de avanzada 9, ya no sería solo un mensaje. Sería un ajuste de cuentas. De vuelta en el Leviatán, la tripulación se preparó para su próximo salto. Madix se paró en la cubierta de observación, viendo las estrellas desdibujarse en estelas de luz. Traza rumbo al puesto de avanzada 9, ordenó. Nadie lo cuestionó. Todos sabían lo que significaba ese lugar. No se trataba de guerra. Se trataba de memoria. De cada nave que el Imperio borró y llamó un error. Registro de intercepción de transmisión. Puesto de avanzada 9, red de defensa. Señal entrante detectada. Clase desconocida. Descifrando. Fuente. Comando de guerra de la Tierra. Esto no es sobre la paz. Esto no es sobre la diplomacia. Esto es por aquellos a quienes llamaron pérdidas aceptables. Estamos llegando. Leviatán. Las estrellas no brillaban igual. Cerca del puesto de avanzada 9. Parpadeaban, enfermas y pálidas, apenas penetrando la nube de escombros que orbitaba el sector como huesos girando en una tumba olvidada. Decenas de satélites colgaban en formación rota, retorcidos por la edad y el impacto, transmitiendo advertencias silenciosas que nadie escuchaba ya. Madix permanecía solo en la cámara de observación mientras él Leviatán salía del espacio doblado. No, parpadeó ante la vista, solo observaba, concentrado, como un depredador, observando a su presa dormir. Detrás de él, el teniente Roth entró en silencio, sus botas resonando en el suelo oxidado. El puesto de avanzada 9 está en completo silencio, comandante. Sin activación de red de defensa, sin naves de patrulla. Sin respuesta de comunicaciones. Pero Roth vaciló. Habla. Hay mucha charla civil, distorsionada. Múltiples idiomas. Parte de ella suena antigua. Madix se giró. ¿Antigua cómo? Como de hace 20 años. Algunas coinciden con transmisiones registradas durante la purga.
Roth no necesitó decir más. Eran, ellos, los últimos gritos de las naves, que el imperio desvió. Los refugiados, las familias, los que nunca lograron salir. Los que llamaron pérdidas aceptables. El Leviatán había llegado a su pira funeraria. Maddox dio un paso al frente y activó el canal de la nave. Las luces del puente se atenuaron. Incluso el zumbido habitual de los motores pareció desvanecerse mientras su voz llenaba cada pasillo. Puesto de avanzada 9, lugar de descanso. Final de aquellos que borraron. Nos llamaron extintos. Llamaron a nuestros muertos un error. Pero los fantasmas no olvidan. Hoy grabaremos esa mentira en las paredes de su imperio. Lo apagó y la máquina de guerra comenzó a moverse. En el puesto de avanzada 9, el pánico era como una enfermedad. El puesto había sido descuidado en su mayoría durante la última década. Lo que alguna vez había sido el centro neurálgico de las comunicaciones y la logística imperiales se había convertido en poco más que un desguace burocrático. La mitad de la tripulación eran jubilados con pensiones. La otra mitad eran transferencias disciplinarias y vergüenzas políticas. Hasta ahora, hasta que una nave de guerra humana de clase nula apareció en el sistema. Ni siquiera sabían cómo llamarla. El sistema la marcó como un objeto masivo, no autorizado sin firma de reconocimiento del imperio. Para cuando el comandante de la estación, un burócrata hinchado llamado Kelry, descifró qué botones presionar, el Leviatán ya estaba fijando coordenadas. Gritó a las comunicaciones: activen la red perimetral. Quiero todas las armas en línea ahora. Pero no había armas. Ya no. La financiación había sido retirada hace 10 años. El imperio había convertido el puesto de avanzada 9 en un cementerio y dejó los esqueletos pudrirse. Ahora los esqueletos querían justicia. El Leviatán no disparó. No al principio. Solo se cernió. Su casco dentado brillaba con pintura de guerra descolorida, medio devorada por el tiempo y la radiación. Sus cañones de riel principales brillaban con una luz roja, apagada, sin lecturas de energía, solo zumbidos pasivos que amenazaban con la aniquilación sin una sola palabra. Luego, transmitió de nuevo, esta vez, directamente a la estación. Hace 20 años, usted desvió 417 naves de refugiados a través de este sistema. Las marcó como reubicación civil prioritaria. Las envió a una zona de exterminio sin protección, sin escolta y sin advertencia. Tenemos cada transmisión, cada desvío, cada código falsificado. No habrá juicio. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier explosión. El comandante Kelry intentó ganar tiempo. Estábamos siguiendo órdenes del comando central. No teníamos ni idea. La transmisión del Leviatán lo interrumpió. Sus órdenes mataron niños. La tripulación del puesto de avanzada 9 comenzó a abandonar sus puestos. Ellos sabían. Algunos solo se habían unido al imperio después de la rebelión, pero habían oído las historias sobre la Tierra, sobre Maddox, sobre lo que estaba enterrado en la oscuridad. Habían oído hablar de los fantasmas, pero no creyeron que fueran reales hasta ahora. A bordo del Leviatán, Maddox se movía como un hombre sin nada que perder. Lanza una sonda, ordenó. Señor, que el imperio sepa exactamente lo que sucedió aquí. Quiero todos los canales abiertos, sin cifrado, sin filtros. Miró a Roth. Sus ojos estaban tranquilos. Escondieron este lugar detrás de la burocracia. Quiero que se ahoguen con la verdad. La sonda se lanzó con un golpe sordo, desplazándose entre los escombros hasta que comenzó a transmitir datos sin filtrar y sin procesar. Registros.
comunicaciones, videos de las naves. Refugiadas condenadas. Reconstrucciones. Sintetizadas por IA de familias. Gritando en el espacio oscuro mientras el imperio sellaba su destino. No era bonito. No estaba editado. Era real. Y se extendió como un reguero de pólvora. En los sistemas internos del imperio, la gente entró en pánico, no porque temieran a los humanos, sino porque el Leviatán ya no era un mito, y no estaba allí para negociar. De vuelta en el puesto de avanzada, alguien disparó el primer tiro, no desde el Leviatán, sino desde una torreta de defensa desesperada, improvisada por un técnico que intentaba salvar su pellejo. Apenas arañó el casco, pero eso fue suficiente. ¿Permiso para devolver el fuego?, preguntó Roth. Maddox no respondió con palabras. Solo asintió una vez, y el pasado rugió de nuevo a la vida. El Leviatán desató todo. Los cañones de riel, montados en el frente, se encendieron. Primero, enviando proyectiles a través del casco exterior del puesto de avanzada. Como un martillo a través de un cristal. Las bahías de atraque colapsaron. La torre de comunicaciones se plegó sobre sí misma. Las lanzaderas que intentaban escapar fueron derribadas del cielo. Luego vinieron las cápsulas de asalto. No para rescate, sino para justicia. Cada una iba llena de endurecidos marines. Extierra, veteranos que habían esperado 20 años por la revancha. No hablaban. No dudaban. No hacían prisioneros. Dentro de la estación, la masacre fue quirúrgica. No desordenada, no salvaje, solo necesaria. Kelry intentó huir. Llegó a una bahía de lanzaderas antes de que el propio Maddox llegara. Las puertas se abrieron de golpe. Una docena de soldados con armadura negra irrumpieron, con las armas en alto, y, detrás de ellos, Maddox. Sin casco, sin máscara, solo un hombre cuya alma había sido cocida hasta volverse más dura que el acero. Kelry cayó de rodillas, llorando, balbuceando sobre inocencia, confusión, órdenes, política. Maddox levantó su arma. Los redirigiste como ganado. No lo sabía. No lo sabía. No te importó. El disparo resonó por la bahía como un último aliento. Y con eso, el puesto de avanzada 9 quedó en silencio. De vuelta en el Leviatán, el muro de bajas tenía una nueva marca. Kelry. Puesto de avanzada 9. Día 6. Y la guerra no había terminado. Ni de cerca. En la sala del Senado del Imperio, reinaba el caos. Hubo llamadas a una represalia militar inmediata. Algunos exigieron diplomacia. Otros exigieron silencio. Pretender que el Leviatán no existía. Pero las transmisiones no podían detenerse ahora. Las poblaciones civiles ya estaban reaccionando. Algunas con miedo, otras con esperanza. Y en las colonias mineras del sector Delta 14, un grupo de trabajadores esclavizados rompió sus cadenas y pintó las paredes con 2 palabras: venganza humana. El Leviatán se había convertido en un mito. Otra vez, pero esta vez un mito con dientes. A bordo de la nave, Maddox se paró frente al muro de nombres. Se extendían desde el suelo hasta el techo. Cada nave perdida, cada nombre recordado. Roth estaba a su lado. ¿Y ahora qué, señor? Golpearemos los relés a continuación, dijo Maddox. En voz baja. Cortaremos su visión. Los cegaremos. Y luego, hizo una pausa. Luego haremos que lo sientan. Roth no preguntó qué significaba. Él lo sabía. Arrepentimiento, pérdida, miedo, todas las cosas que nunca pensaron que la humanidad podría hacerle sentir. La red de relés era el sistema circulatorio del imperio. Una vasta red de satélites avanzados.
torres orbitales y relés cuánticos que se extendían desde las colonias exteriores hasta el núcleo principal. Conectaba todo: tráfico militar, órdenes políticas, rutas comerciales, datos de vigilancia, incluso los flujos de propaganda que mantenían dóciles y obedientes a los sistemas distantes. La red era sagrada, y en menos de una hora comenzaría a sangrar. Maddox se inclinó sobre la consola central del Leviatán, con las manos entrelazadas a la espalda. La tenue iluminación de la sala de guerra proyectaba sombras sobre las profundas cicatrices que recorrían un lado de su rostro, recuerdos de la última vez que la Tierra había intentado negociar. Ya no le interesaban las negociaciones. Prioridad de objetivo: relé ARC-7, ARC-3 y baliza espinal gamma, leyó Roth en voz alta. Todos dentro de 200 clics. Los golpeamos en secuencia, quemamos sus núcleos y desaparecemos antes de que la flota de respuesta se movilice. Cronograma: 38 minutos hasta el primer contacto. Maddox asintió una vez. Prepáralos. Drones dispersores. Quiero que vean fantasmas en todas direcciones. Entendido. Se giró hacia la proyección del mapa. Una masiva representación 3D del espacio del imperio. Líneas brillantes se extendían como venas a través de cientos de años luz, pulsando suavemente, mientras los datos fluían a través de ellas. En el corazón de todo había un grupo de centros de alto valor custodiados por docenas de naves de guerra, demasiadas para un asalto directo. Pero ese no era el objetivo. No iba a por la cabeza. Iba a por los nervios. Si le quitas las señales a una bestia, murmuró Maddox, comenzará a destrozarse a sí misma solo por intentar moverse. En el relé ARC-7, la vida era monótona. Había sido así durante años. Sin tráfico, sin visitas. Los ingenieros jugaban a las cartas, bebían, realizaban simulacros de mantenimiento en bucle. Su único trabajo real era mantenerlos láseres de sincronización alineados y el reactor central del relé refrigerado. Así que, cuando se detectó un objeto entrante, masivo, silencioso, oculto de todo excepto de la deriva térmica, asumieron que era un fallo hasta que comenzó a desplegarse. Cápsulas negras del tamaño de contenedores de envío irrumpieron del objeto, espiralando hacia afuera con pulsos electromagnéticos que frieron todo lo que tocaron. En segundos, la matriz exterior del relé se incendió. Fuego literal, mientras la retroalimentación por sobrecarga chispeaba a través de cientos de circuitos nunca destinados a manejar la interrupción cinética. Los ingenieros gritaron. Algunos huyeron. Otros intentaron defenderse, activando torretas que no se habían movido en años. Entonces el Leviatán disparó. El impacto fue quirúrgico. Un único misil con punta antimateria golpeó el centro de la matriz de sincronización del relé. La explosión no dispersó escombros. Los vaporizó. Lo que quedó cayó en espirales lentas y ardientes hacia el gigante gaseoso más cercano. Para cuando la flota de defensa local del imperio se movilizó, no quedaba nada más que silencio y un único mensaje. De bajo ancho de banda, vieron arder la tierra. Ahora observan a cambio. Destrucción confirmada de ARC-7, informó Roth sin aliento, sin contrafuego, sin supervivientes. Siguiente objetivo, dijo Maddox. En la sala de guerra central del imperio, el pánico se había transformado en caos. Esto es terrorismo, gritó alguien. Esta es una campaña militar coordinada, corrigió otro sombríamente. No solo está haciendo declaraciones, está desmantelando sistemáticamente nuestra infraestructura.
Trax vio las luces parpadeantes desaparecer del mapa estelar. Un relé. Luego otro, luego otro. Esto es lo que solíamos hacer, dijo en voz baja. Todos se volvieron hacia la resistencia. Las colonias, los sistemas renegados. Así los borramos. Silenciar sus comunicaciones, aislar a sus líderes, golpear rápido y desaparecer. Uno de los senadores se inclinó. Y ahora, alguien nos lo está haciendo a nosotros. No, Trax corrigió. Él lo está haciendo. Mientras tanto, el Leviatán se zambulló hacia Arc 3, un relé posado en órbita, sobre un mundo fundido e inhabitable. El Imperio pensó que nadie estaría tan loco como para acercarse, pero Madix había nacido en el fuego. Esta vez, no usó misiles. Soltó cargas de arrastre, explosivos de alta densidad equipados, con campos de atracción gravitatoria. Golpearon el relé, se adhirieron a su estructura y comenzaron a arrastrarlo hacia el planeta de abajo. La tripulación del Imperio gritó por sus comunicaciones, mientras el relé se estremecía y comenzaba a caer pedazo a pedazo en las mandíbulas rojas de la superficie del planeta. Propulsores de emergencia fuera de línea. Algo nos está arrastrando. No podemos invertir. En los últimos segundos antes de que fueran engullidos por el magma, una última transmisión se difundió por los canales de la flota del Imperio. Nos enterraron en la tierra. Ahora aprenderán lo que yace debajo. De vuelta en él. Leviatán, Rod permaneció rígido en la estación táctica. Relé Arc 3 completamente destruido. Arc 4. Se ha apagado voluntariamente. Probable. Evacuado. Hemos provocado una respuesta. En cascada. Están retirando unidades de las fronteras solo para defender relés. Madix no sonrió. No necesitaba hacerlo. Siguiente. Baliza espinal gamma. Hazlo. Ruidoso. El Leviatán saltó a su posición. Más rápido de lo esperado. La baliza gamma estaba fuertemente fortificada. Plataformas de defensa masivas, patrullas de cruceros, incluso una nave escáner móvil antiocultamiento, circulando por el perímetro. Perfecto. Madix quería que se defendieran esta vez. Dame el enlace, dijo. Rod lo conectó. A cada nave del sector, a cada puesto de mando cercano, a cada canal que el Imperio creía seguro. Nos mataron para dejar claro un punto. Ahora les devuelvo el favor. El cielo se iluminó como un funeral. El Leviatán lanzó una explosión cinética que destrozó uno de los cruceros del Imperio antes de que pudieran siquiera levantar los escudos. Su motor se rompió, esparciendo cuerpos por el espacio. Las plataformas de defensa abrieron fuego, pero los cañones de riel de la nave de Madix los destrozaron a mitad de carga, causando reacciones en cadena que se extendieron por la red como un reguero de pólvora. Otros dos destructores del Imperio intentaron flanquear, pero los drones dispersores de Madix se activaron, cada uno simulando una firma de Leviatán de tamaño completo, confundiendo los sistemas de puntería enemigos y causando fuego amigo. En 10 minutos, Beacon Gamma fue destrozada. Pero el Leviatán no se fue. Se quedó allí, en silencio entre los escombros, transmitiendo una sola línea. Ya no están a salvo. Nunca más. De vuelta en el puente, Rod revisó los escáneres. Pings de largo alcance del alto núcleo. Han desplegado la flota del olvidón. Madix no dijo nada. Están trayendo a los verdugos. Todavía silencio. Luego Madix se giró. Bien, que vengan. En el Santa Santorum de la capital del Imperio, la emperatriz finalmente habló. Solo unos pocos habían escuchado su voz. Era sintética, fría, filtrada a través de una docena de sistemas de relés cibernéticos. Su imagen
Parpadeó ante el consejo de guerra. Este humano Madix no es un superviviente. Es un catalizador. Trax dio un paso al frente. Permiso para desplegar el protocolo. Negro. Silencio, luego concedido. Protocolo negro, un crimen de guerra tan oculto que oficialmente no existía. Un arma nunca probada en el campo de batalla fuera de simulaciones. Destinada a aplastar la rebelión mediante la exterminación ambiental. Ya no iban a por Madix. Iban a por su leyenda. Si no podían matar al hombre, matarían la idea. Encontrarían cada colonia simpatizante con la causa humana, cada especie que comenzaba a susurrar rebelión y las limpiarían. Harían que Madix observara, que le rompieran el alma antes de que le rompieran la nave. De vuelta en el Leviatán, el ambiente estaba cambiando. La guerra había escalado. El imperio iba más allá de la retaliación. Se estaban preparando para la aniquilación. Señor, dijo Roth, dando un paso al frente, interceptamos un nuevo conjunto de órdenes. Están activando protocolos de tierra quemada en los sistemas periféricos. Están tratando de cortar los lazos con los simpatizantes. Madix permaneció inmóvil por un largo momento. Luego habló. Todavía no hemos terminado. Pero la tripulación está exhausta. Ya hemos terminado lo que empezamos. Luego nos vamos a casa. Señor, tierra. Madix se giró bruscamente. No queda tierra. Tú lo sabes. Caminó hacia la mesa de guerra. Pero habrá algo más. Un nombre. Tocó un sistema en el mapa. Naraka Prime, un depósito de armas. Oculto del imperio, un lugar que la rebelión exterior siempre había sospechado pero nunca había alcanzado. Hasta ahora. Golpeamos Naraka, dijo. Luego, desaparecemos, pero que piensen que ganaron. Miró a Roth. Luego, la próxima. ¿Ves que cierren los ojos? Quiero que vean nuestra nave. Cada vez que respiren, quiero que se pregunten si hoy es el día en que el Leviatán regresa. Se bajó de la plataforma. Un golpe más, luego desaparecemos. Las estrellas se doblaban de forma antinatural alrededor de Naraka Prime. Todo en el sistema era extraño. La atracción gravitatoria demasiado errática. Las llamaradas solares demasiado violentas, los asteroides demasiado densos para ser naturales. Y todo era intencional. Naraka Prime nunca fue diseñada para sostener vida. Fue construida para proteger secretos. En algún lugar de esa tormenta infernal de escombros espaciales y pulsos de radiación roja, flotaba la bóveda de armas más clasificada del imperio. Una estación negra del tamaño de una ciudad conocida solo por un nombre en clave. Bóveda 13. Se suponía que nadie fuera de la división de las sombras del imperio sabía que existía, pero Madix lo sabía. Durante 2 décadas, simplemente esperó el momento adecuado para atacarla. El Leviatán emergió del espacio doblado, justo fuera del muro de tormentas del sistema. Inmediatamente, el casco vibró, bajo la presión del campo gravitatorio. Deformado. Las luces de advertencia parpadearon en el puente de mando. Estrés estructural al 14% y aumentando. Informó Roth. No podemos quedarnos mucho tiempo. No lo haremos, respondió Madix con calma. Detrás de él, el resto de la tripulación del puente mantuvo sus posiciones, cansados, con cicatrices, algunos heridos del último ataque. Pero nadie dijo una palabra de protesta. Sabían que este era el momento, la última carta, el golpe final. Madix estudió el diseño en la pantalla. Hueca, una exploración 3D giratoria de la órbita de Naraka Prime, los cinturones de escombros y las corrientes de radiación. Ahí,
dijo, señalando una estrecha y caótica franja en la rotación del planeta. Esa es nuestra ventana de entrada. 71 segundos de duración. Después de eso, seremos destrozados. Roth miró fijamente. Señor, no hay salida. No estoy pidiendo una salida. La sala quedó en silencio. Se volvió hacia la tripulación. Todos se ofrecieron voluntarios para esto. Sin rangos ahora, sin órdenes. Cualquiera que quiera irse, tomen las cápsulas de escape. No los detendré. No los recordaré. Diferente. Nadie se movió. Ni uno solo. Dentro de la bóveda 13, las alarmas resonaron. Un enjambre de drones de defensa se activó, seguido de pesadas torretas automáticas montadas en la superestructura de la estación. Ingenieros del Imperio corrieron a los terminales intentando descifrar cómo se había encontrado su supuestamente indetectable instalación. El almirante Relan, comandante de Naraka, miró el objeto entrante en la pantalla principal. Esto no puede ser correcto, murmuró. Pero era el Leviatán, la pesadilla, el mito, la nave de guerra que convirtió sectores enteros en tumbas, y se dirigía directo hacia ellos. Maddox no pestañeó cuando el Leviatán comenzó su descenso. La fuerza gravitatoria golpeó a la tripulación contra sus asientos, llevando al límite los estabilizadores mientras la nave se precipitaba a través de tormentas de plasma y cinturones de asteroides. El casco gritaba, pero la nave aguantó. Siempre aguantaba. Abajo, la bóveda 13 desplegó su defensa final. Cañones Aegis, haces de plasma de fase. Bloqueada de largo alcance con protocolos de puntería de IA. 3 haces dispararon. 2 fallaron. El tercero rozó el ala de estribor del Leviatán, arrancando un pedazo de armadura y expulsando chispas. Por la cubierta. Control de fuego fuera. De línea en Arc 3, gritó Roth. Redirige. A los bancos de babor, respondió Maddox. Sin emoción. Prepárense para el impacto. Atravesaron la capa final de escombros y se encontraron cara a cara con la bóveda 13, una estructura monstruosa tallada en un asteroide flotante, erizada de armas y escudos. Apuntada a las torres de refrigeración, ladró Maddox. No estamos aquí para abrirla. Estamos aquí para romperla. El primer bombardeo de misiles iluminó el vacío. Cada uno había sido fabricado a mano con piezas del Imperio. Salvadas, tecnología terrestre y odio puro. Desgarraron la capa exterior de la estación, encontrando puntos débiles. Destrozando armaduras, encendiendo líneas de combustible internas. La bóveda 13 comenzó a sangrar fuego. Dentro, el almirante Rean gritó por las comunicaciones. ¿Dónde está la flota del Olvidón? Todavía. Están a 3 saltos, señor. Llegarán. Demasiado tarde. A bordo del Leviatán. Las luces de advertencia se pusieron rojas en todas partes. La integridad del casco estaba disminuyendo. Los sistemas internos fallaban. La mitad de las armas fuera de línea. Pero Maddox no se detuvo. Siguió apuntando subsistema tras subsistema, acribillando al enemigo con ola tras ola de destrucción implacable. No tenían los números. No tenían la armadura. Pero tenían algo que el Imperio había olvidado que existía. Convencimiento. Impacto directo en el blindaje del reactor. De la bóveda 13. Gritó Roth. Va a explotar. Tire de nosotros hacia atrás. Ordenó Maddox. Solo lo suficiente para verlo. Inclinaron el Leviatán hacia arriba, saliendo del pozo gravitatorio por un filo de navaja, mientras la bóveda 13 comenzaba a romperse desde adentro. Erupcionaron llamas, las torres se derrumbaron y finalmente el núcleo central explotó,
iluminando el sistema, con una onda de choque blanca y caliente, que convirtió las lunas cercanas en ceniza. Nuraka Prime estaba en silencio. Una tumba más. Pero no había tiempo para celebrar porque ahora, finalmente, llegaron. La flota del Olvidón. 17. Naves de guerra, destructores oscuros, cruceros sigilosos, un portaaviones. Acorazado móvil conocido como la Lanza. Se decía que llevaba un arma prototipo, capaz de romper el espacio doblado. Mismo. No saludaron. No advirtieron. Vinieron a borrar. Contactos hostiles entrando desde 6 vectores, dijo Roth, con la voz quebrada por la presión. Estamos rodeados. Maddox no respondió de inmediato. Miró el monitor, la creciente nube roja de señales enemigas. Luego se volvió hacia Roth. Prepara la caja negra. Roth se congeló. Señor, hazlo. El Leviatán tenía un último sistema del que nadie hablaba. No era un arma. Era una semilla, un núcleo de datos diseñado para transportar todo. Coordenadas, registros de batalla, archivos de la verdad, incluso registros de ADN de cada miembro de la tripulación. Y el mensaje final de Maddox, porque él siempre supo que esto terminaría en fuego. Estoy lanzando la caja negra, susurró Roth, activando la consola. Una pequeña cápsula se lanzó desde un lado del Leviatán, invisible a todos los escáneres, a la deriva en el vacío con su carga silenciosa. Y entonces Maddox se recostó en su silla de mando. Nunca volverán a conocer la paz, dijo. No a Roth, no a la tripulación, solo a sí mismo. La flota del Olvidón abrió fuego. Un muro de luz y muerte. El Leviatán lo devolvió con todo lo que le quedaba. La nave se estremeció. El casco se desgarró. Se desataron incendios en el puente. Uno a uno, los sistemas murieron. Pero el Leviatán siguió luchando hasta que no pudo más. La última imagen vista desde un relé de largo alcance fue esta: el Leviatán, ardiendo, a la deriva, todavía mirando hacia adelante, todavía apuntando sus cañones rotos, todavía desafiante. Luego, desapareció en una tormenta de explosiones. Cuando el arma trituradora de pliegues de la lanza detonó, un desgarro masivo abrió el espacio y el Leviatán desapareció. Pero la historia no terminó ahí, porque la caja negra sobrevivió y en cuestión de días fue interceptada por rebeldes, por fugitivos, por aquellos que no tenían nada y ahora tenían una razón para luchar. Dentro estaba la voz de Maddox grabada minutos antes de la batalla final. Nunca fuimos los monstruos. Ustedes lo fueron. Y los monstruos no pueden dormir. Sí. ¿Están escuchando esto? Estoy muerto. Bien. Eso significa que hice mi trabajo. Ahora es su turno. Y por toda la galaxia, las rebeliones se encendieron. Las banderas cambiaron. Los muros se agrietaron, y en callejones traseros, naves prisión y barrios bajos, la gente susurraba dos palabras como una oración: venganza humana. Sector 12 Gamma. 2 semanas después de Nuraka Prime, lo llamaron un trabajo de salvamento. Oficialmente, de todos modos, un equipo de limpieza de una región remota fue enviado al borde exterior del Sector 12 Gamma, donde todavía flotaban escombros dispersos de la bóveda 13 y el Leviatán. El Imperio no quería restos flotando en el espacio, ni escombros que recuperar, ni trofeos, nada para los buitres. Pero no estaban solos. 3 plataformas mineras civiles ya estaban allí cuando llegó la patrulla, reclamando derechos de salvamento bajo la ley colonial. Precolapso. Al principio, las naves del Imperio intentaron ahuyentarlos. Luego, uno de
Los mineros transmitió una señal. Era antigua, crepitante, apenas comprensible, pero lo suficientemente clara. Una voz. La voz de Madix. Vieron arder la tierra. Ahora observan a cambio. Esa misma noche, todas las naves de patrulla del Imperio se quedaron a oscuras. Y los mineros civiles no eran mineros. En absoluto. Eran remanentes. Los remanentes no eran soldados. No eran oficialmente una rebelión. No tenían estandarte, ni flota, ni mando. Pero tenían la caja negra, y eso fue suficiente. La última transmisión de Madix, su voz, sus datos, su visión, habían llegado a la gente olvidada de la galaxia. Los mundos marginados, las colonias mineras, los puestos de avanzada penales, los sistemas sin importancia que el Imperio había abandonado. No se levantaron al unísono. No anunciaron sus intenciones. Simplemente comenzaron a desaparecer uno por uno. Una estación de relevo aquí, una nave de patrulla allá, un centro de procesamiento. Volado al infierno. El transporte de un gobernador saboteado en órbita y enviado a gritos a la atmósfera. Cada vez, los atacantes dejaban el mismo mensaje. Borraste la tierra, pero dejaste el fuego. Mundos centrales del Imperio. Cámara del Senado. La emperatriz ya no hablaba. No. Necesitaba hacerlo. Todo estaba monitoreado. Todos rastreados. Las paredes del Senado pulsaban con vigilancia. Y. Cada aliento pronunciado dentro se convertía en parte de la larga memoria del Imperio. Pero ni siquiera los sensores podían detener la lenta y corrosiva infección. Un senador desertó. Luego otro. Luego dos oficiales de logística de alto rango desaparecieron. Sus familias enteras desaparecieron. Simplemente se fueron. Ni rastro, ni siquiera una amenaza. Simplemente dejaron de existir. Susurros se extendieron por los salones superiores. La flota fantasma ha regresado. Nadie sabía quién empezó a llamarla así. Nadie sabía si el Leviatán realmente había regresado, pero alguien estaba matando como Madix. Y eso era peor. Planeta Dis 4, Colonia Penal Imperial 44A. Era uno de los peores lugares de la galaxia. Una prisión de extracción de sal, convertida en un sitio de reeducación de trabajo forzado, sin comunicaciones exteriores, sin supervisión, sin registros de lo que les sucedía a los prisioneros una vez que eran procesados. Pero en el día 72 del noveno ciclo, el cielo se abrió. No con una flota, no con una nave de guerra, sino con una baliza. Se estrelló contra el suelo como un dios que cae, una cápsula de desembarco al estilo de la antigua Tierra, cubierta de marcas de quemaduras y sistemas de propulsión improvisados. Al principio, los guardias se rieron. Luego la cápsula se abrió. Dentro no había nada más que una unidad de datos. La enchufaron. No. Debieron haberlo hecho. La señal se transmitió en vivo a toda la colonia. Los prisioneros dejaron de trabajar. Los guardias dejaron de patrullar. El rostro de Madix, frío, cicatrizado, sangre manchada en su mandíbula, llenó cada pantalla. No estaba hablando en vivo. Era un mensaje, una grabación, pero se sentía vivo. ¿Crees que estás solo? ¿Crees que nos enterraron demasiado profundo para que volvamos a levantarnos? Te equivocas. Nunca fuiste olvidado. El fuego nunca se apagó. El Imperio te dirá que esto es una locura. Déjales. La historia fue escrita por monstruos. Es hora de que empecemos a reescribirla. Nunca encontraron al guardia que intentó apagar la transmisión. Sí encontraron su cuerpo, con un pico enterrado en él.
Pecho. Al final de la siguiente rotación, los prisioneros habían tomado el control de la instalación. No se quedaron. No. Construyeron una sociedad. Lo quemaron todo y desaparecieron. Informe de inteligencia del Imperio. Expediente de alerta roja. Sujeto. Redactado. Posible estado de nave clase Leviatán. Resurrección no confirmada. Múltiples falsos positivos. Sin avistamiento. Oficial. Se aconseja extrema precaución. Células afiliadas conocidas. Ascuoire. Llama exterior. Eco de sangre. Remanentes. De la Tierra. Amenaza principal. Infección. Ideológica. Altamente contagiosa. Guerra. No tradicional. Significativa simpatía. Poblacional observada en sectores fronterizos y abandonados. Vector. Principal. Mensajes de voz archivados del comandante Grant Maddox. Evaluación. Falla de contención. Insurgencia a nivel viral. Se recomiendan protocolos de mundo. Quemado. Mientras tanto, en el oscuro borde del espacio conocido, algo se agitó. No era una flota. No exactamente. Eran restos reconstruidos. Decenas de naves fracturadas, cargueros rotos, buques mineros desmantelados, transportadores de colonias fallidos, todos reacondicionados con piezas robadas que pulsaban con tecnología de guerra reutilizada. Cada uno llevaba un único y tosco emblema grabado en su costado. El sigilo de la Tierra, prohibido después de la rebelión. Ilegal de exhibir en el espacio del Imperio, ahora aparecía por todas partes. En una de estas naves, apenas sostenida por acero soldado y ácido de batería, un niño se sentaba en una cabina oscura, escuchando el bucle. No había nacido en la Tierra. Nunca la había visto. Pero la voz de Maddox estaba en su oído. Y cuando llegó el momento de elegir un objetivo, no dudó. Susurró las palabras como un canto sagrado. Lo recordamos todo. Luego apretó el gatillo. El centro de supervisión del Imperio en el sector Delta 8 explotó. 15.000 muertos. 0 supervivientes, sin advertencia, sin negociación. Solo el sonido de cañones de Riel clase Leviatán resonando desde la oscuridad. Excepto que esto no era el Leviatán. Era una plataforma minera con un cañón robado montado en ella. Pero el nombre aún se extendió por la galaxia como fuego por la hierba seca. El Leviatán vive. Reunión de emergencia del Alto Consejo. El pánico se había convertido en delirio. La emperatriz ya no era visible. Su trono estaba custodiado por praxis mecánicos y proyecciones de datos. La mujer real, sí, todavía existía, no había sido vista en más de un mes. El Senado se estaba fragmentando. Los comandantes de flota rechazaban órdenes. Los oficiales desertaban en medio de la misión. Los disturbios en las prisiones se triplicaron. El tráfico civil desapareció de las rutas aseguradas del Imperio. Los sistemas comerciales cedieron. Ya no se trataba de una sola nave. Ni siquiera se trataba de Maddox. Se trataba de la verdad. La rebelión había fracasado, pero Maddox había plantado un virus en el alma del Imperio. Una idea simple y letal. No son intocables. Mientras tanto, en las ruinas de un puesto de avanzada de asteroides, Rod se arrodilló junto a un terminal humeante, escuchando una transmisión entrante. Si alguien escucha esto, estamos intentando reconstruir el motor de los restos de la bóveda 13. Hay un fragmento del registro de ADN de Maddox. Creemos que podemos volver a establecer el protocolo de comando, pero necesitamos tiempo. Detrás de él, una docena de ex soldados trabajaban a mano en la oscuridad, soldando
reparando, rescatando piezas de naves, estrelladas y chatarrerías. Rod se puso de pie lentamente. Miró la pieza ennegrecida del casco montada en la pared lejana. Era todo lo que les quedaba. Pero era suficiente. Las letras aún eran legibles, descoloridas, marcadas, pero vivas. Leviatán, las alas de mapas del Imperio sangraban rojo. Sistema por sistema, mundo por mundo, el colapso. Silencioso y meticuloso continuaba. No. Llegó con toques de trompeta o batallas, de flotas o el clamor de banderas. Ondeando en rebelión. Llegó como el óxido, lento, corrosivo, inevitable. Las patrullas fronterizas dejaron de devolver las llamadas. Los centros de datos desaparecieron en repentinos agujeros de vacío. Los gobernadores fueron encontrados ahorcados de sus propias banderas de propaganda. Y, siempre, siempre, la misma firma se encontraba grabada en paredes, cortada en consolas, marcada a fuego en la carne. El sigilo de la tierra. No era oficial. No estaba organizado. No había generales, ni consejos de guerra, solo nombres, pasados en susurros, voces que se alzaban, en lenguas antiguas y la memoria en cada rincón de la galaxia. La idea de la tierra había regresado, y odiaba a sus asesinos. En el borde de la línea Maelstrom, donde las estrellas estaban tan distantes que el cielo parecía muerto. Un convoy de científicos del Imperio intentaba reubicar el proyecto Synapse, un laboratorio de armas experimental que se creía intocable. Su convoy no lo logró. Ni siquiera vieron lo que los golpeó. Ni explosiones de energía, ni tambores de guerra, solo dos palabras garabateadas en el casco del crucero líder en ruinas con sangre humana. Él observa. Dentro del comando del muro negro del Imperio, el almirante Citer estaba perdiendo el control. La orden de muerte, protocolo negro, había fallado. Cada colonia objetivo de represalias de tierra quemada ahora se erigía como santuario a Madix. La matanza no había extinguido los fuegos, solo los había alimentado. Y ahora sus propios hombres estaban desapareciendo. Comandantes que se desvanecían en medio de un salto. Tripulaciones que abandonaban las naves. Instalaciones enteras de entrenamiento que se volvían renegadas de la noche a la mañana. Miró el último informe de seguridad con ojos vacíos. Fuga de alto nivel detectada. Documento de protocolo del Imperio 471A. Autorización de operaciones de desvío. Civil purga de la Tierra. Clasificado. El documento se estaba extendiendo por las redes piratas, los nodos de resistencia y los canales coloniales cifrados como veneno. Era la prueba. El archivo que Madix había muerto para desatar. El Imperio no había perdido el control. Lo había perdido. Mientras tanto, en el vacío entre sistemas, los remanentes se reunieron. No se reunieron en palacios o salas de consejo. Se reunieron en naves rotas, profundas, cavernas rocosas, torres de comunicación, abandonadas que nadie recordaba. Algunos vestían viejos uniformes. La mayoría no. No eran soldados. Eran testigos. Y en el centro de ellos estaba Rod. Más viejo ahora, su uniforme quemado. Una cicatriz en el cuello. Una pierna, reemplazada por una tosca cibernética. Pero el fuego en sus ojos solo se había intensificado. Los demás lo llamaban comandante. Él odiaba el título. No soy Madix, dijo de nuevo, de pie, ante los líderes dispersos de decenas de células de resistencia. No, respondió alguien. Eres peor. Madix luchó por venganza. Tú estás construyendo algo. Rod abrió la caja que estaba frente a
Ellos. Dentro, enredado en cables y tecnología salvada, estaba el núcleo del Leviatán, su matriz neural. Fragmentada. Agrietada, todavía zumbando. Esta es la última pieza de él, dijo. Roth no nos dejó un plan. Nos dejó un espejo para que pudiéramos ver en qué nos habíamos convertido. Conectó la unidad, y la voz de Maddox regresó. Rota, distorsionada. Pero aún así, Maddox, si escuchas esto, sigues respirando. Bien. Eso significa que no te has rendido. Eso significa que hay más por hacer. No reconstruyas lo que teníamos. Quémalo todo. Empieza algo mejor. 3 días después, los remanentes golpearon Nova Spire. Un mundo de placer. Un patio de recreo para la élite del imperio. No estratégico, no militar. Solo simbólico. Explotó en 8 lugares. Simultáneamente. Sin demandas. Sin negociaciones. El imperio lo llamó terrorismo. Pero la gente de las colonias exteriores lo llamó equilibrio. Los remanentes ya no estaban solos. Otros se estaban alzando. El coro de ceniza, un culto nacido en las fosas ígneas de Carcustuf, adorando a Maddox como un dios vengador. La llama exterior. Esmineros convertidos en señores de la guerra que portaban armas de fabricación humana en cargueros robados. El eco de sangre, soldados huérfanos criados bajo la brutalidad del imperio, ahora operando en equipos de ataque sincronizados por él. Espacio profundo. Y luego estaban los peores, los sin nombre, los que no transmitían mensajes ni dejaban supervivientes. Solo se les conocía por su tarjeta de presentación. Esto es por los niños que silenciaste. Y. Cada vez que esas palabras aparecían, eran grabadas directamente en las paredes, en la piel, en la memoria. El imperio se volvió hacia adentro. Cerraron los carriles de comunicación. Cerraron rutas comerciales. Suspendieron los viajes civiles, sectores enteros. Se quedaron a oscuras. Pero el aislamiento solo alimentó la enfermedad. Porque ahora nadie creía las transmisiones del imperio. Creían la voz. En la oscuridad. La voz que decía, lo recordamos todo. En el planeta Cast, un anciano se sentó en las ruinas de una cúpula bombardeada, tallando nombres en un muro de piedra. Nadie sabía quién era. No hablaba, pero tallaba cada nombre de cada colonia terrestre perdida. De memoria, cada niño, cada anciano, cada nombre borrado por los registros del imperio. Los tallaba uno por uno en granito con un trozo del casco del Leviatán como cincel. Dicen que la propia emperatriz vio una foto de él y susurró, todavía está vivo. No lo estaba. Pero eso no importaba. Porque para el imperio, Maddox vivía para siempre ahora. Y el miedo es peor cuando tiene un rostro. En la capital imperial, un sumo sacerdote de la doctrina de la estabilidad rompió la tradición por primera vez en siglos. Declaró la purga de la tierra un pecado. Dijo que había visto una visión de una nave hecha con los huesos de cada persona perdida en la oscuridad. Una nave fantasma que no hablaba, solo miraba y esperaba. Al día siguiente, fue encontrado muerto mientras dormía, pero no antes de que su mensaje llegara a los mundos exteriores. Renombraron las colonias como el cinturón de Maddox. En el espacio profundo, Roth estaba a bordo de una nave de mando, reconstruida, más pequeña que el Leviatán, más ruda, menos elegante. Pero cuando salió del espacio doblado, la gente reaccionó igual. La llamaron la sombra del Leviatán. Roth no lo negó, no los corrigió. Dejó que el nombre se extendiera porque el nombre no era sobre él. Era sobre la memoria, sobre recordarle
Al imperio lo que sucede cuando se entierra a la gente sin escuchar sus gritos. Y en algún lugar de un planeta olvidado, que nadie marcaba ya, una niña le preguntó a su madre, ¿Madix era real? Y su madre respondió, no, era peor. Era honesto. Empezó con estática, una simple falla. Eso es lo que pensó el imperio. Cuando las transmisiones de alta banda comenzaron a fallar en los sistemas internos. Primero, algunas balizas de corto alcance se cortaron. Luego, las torres de relevo de onda larga comenzaron a reportar señales falsas, firmas humanas, códigos militares, descomisionados después de la purga de la Tierra. Pronto, archivos de flotas enteras comenzaron a corromperse. La voz de Madix estaba de vuelta, pero no en mensajes, en sus sistemas, en sus núcleos, enterrada en lo más profundo del corazón del imperio digital del imperio. Estaba la carga final de la caja negra, algo que no habían detectado cuando capturaron la última ráfaga de transmisión del Leviatán. No era un virus, era un recuerdo, un eco, de cada asesinato, cada purga, cada nave, marcada para el silencio, cada convoy civil desviado y perdido. Ahora se reproducía de nuevo para el imperio, y todos estaban escuchando. Núcleo del imperio, Nueva Tesalia, red central de transmisiones. El pánico ya no era subterráneo. Las calles del planeta más fortificado del imperio estaban en llamas. Los rascacielos ardían desde dentro. Puestos de control invadidos por civiles, usando equipo de minería robado y drones agrícolas reutilizados. Funcionarios de alto rango siendo cazados en sus hogares. Sectores enteros de la red planetaria se habían oscurecido deliberadamente. No porque los remanentes estuvieran atacando, sino porque los ciudadanos del imperio lo estaban haciendo. Y en cada pantalla se reproducían las palabras: borraste la tierra. Ahora la tierra te borra a ti. El rostro era inconfundible. Comandante Grant Madix, cicatrizado, con los ojos muertos, hablando desde la tumba. Habían destruido su cuerpo, pero su verdad seguía viva. A bordo de la sombra del Leviatán, Roth estaba en el puente, rodeado por una tripulación esquelética de exsoldados, hackers e ingenieros de mundos muertos. No vestían uniformes, no saludaban. Estaban juntos como supervivientes de un naufragio porque eso era lo que eran. La galaxia era el naufragio. Esto es todo, murmuró Roth, mirando la proyección holográfica de la aguja principal del imperio, una fortaleza de 40 kilómetros que orbitaba el mundo del trono de la emperatriz. Era el corazón del régimen, el centro palpitante de 400 años de control, y ahora iban a apagarlo. ¿Estás seguro?, preguntó una mujer detrás de él, con la voz seca por demasiadas batallas y muy poco sueño. Su nombre era Kira, sin rango, sin pasado. Roth asintió. Ellos hicieron las reglas. Nosotros solo las estamos siguiendo hasta el final. El plan era simple: abrumar las defensas orbitales de la aguja principal usando miles de naves señuelo. La mayoría de ellas drones apenas unidos por IA salvada. Cada uno llevando un fragmento de la cadena de datos de Madix. Cuando la aguja activara su red de seguridad, los drones colapsarían el caparazón exterior, redirigiendo su propia red de plasma contra sí misma. Entonces, y solo entonces, la sombra del Leviatán irrumpiría, una sola nave contra el corazón palpitante de todo lo que destruyó la Tierra. Funcionó porque nadie esperaba que lo hiciera. Las defensas de la aguja se encendieron demasiado tarde. Los drones atravesaron los escudos exteriores, fragmentándose en pedazos que
Se incrustaron en puertos críticos. La IA de la aguja intentó adaptarse. Pero no. Solo estaba luchando contra armas. Estaba luchando contra la verdad. Cada subsistema, lleno del archivo de Madix. Cada línea de código sobrescrita con los gritos de refugiados olvidados. Cada pasillo de la aguja resonaba con voces que el imperio había silenciado. Durante décadas, la IA central de la estación se apagó. No pudo soportarlo. En ese silencio llegó Roth. Subió a la plataforma central de la estación, flanqueado por Kira y otros dos. El aire era denso, con humo y líneas de energía parpadeantes. Las alarmas no sonaron. Los sistemas de emergencia tosieron y murieron. Pero el trono seguía en pie. La emperatriz estaba sentada en él, o lo que quedaba de ella. Ya no era una mujer. Era una máquina, de carne y alambre, con los ojos huecos. La mitad de su cráneo reemplazado por una rejilla neural, las extremidades despojadas hasta el hueso blindado. Mantenida viva durante siglos por tecnología invasiva y horror quirúrgico. Viniste, graznó, su voz el sonido de un motor moribundo. Para terminar lo que tu fantasma empezó. Roth no habló. Levantó el último fragmento del núcleo del Leviatán, lo conectó a la consola principal de la aguja. La emperatriz no se resistió. No pudo. La aguja lo aceptó. Y la voz de Madix sonó. Una última vez, no por toda la galaxia, sino dentro de la sala del trono. Querían que nos olvidaran. Fracasaron. Pensaron que el poder significaba permanencia. Se equivocaron. Somos lo que construyeron. Cada cicatriz, cada muerte, cada mundo roto. Nos moldearon como un arma. Y ahora estamos apuntando a su corazón. Roth se volvió hacia Kira. Ahora. Ella apretó el gatillo. El núcleo se sobrecargó, no en una explosión, sino en una transmisión. La verdad final, los archivos de purga, las órdenes de guerra, las comunicaciones privadas, cada mentira, cada secreto, cada manipulación que el imperio había enterrado bajo capas de protocolo y propaganda se transmitió a cada sistema, cada pantalla, cada mente. La galaxia ya no necesitaba naves de guerra. Tenía la verdad. La emperatriz no gritó. Simplemente se apagó como una máquina que había terminado su último ciclo. Su trono se enfrió. Una semana después, las flotas del imperio comenzaron a rendirse en grupos. No por miedo, sino por disgusto. Algunas se destruyeron a sí mismas. Otras se rindieron a estaciones espaciales vacías, dejando mensajes grabados en sus cascos. Estábamos equivocados. Los remanentes no declararon la victoria. No hubo desfile, ni himno. En cambio, enterraron los nombres, cada nave que había sido borrada, cada niño perdido en la purga. Y luego se fueron a casa o encontraron nuevos hogares o vagaron por la oscuridad porque la tierra ya no era un lugar. Era una pregunta, un recordatorio, un desafío. ¿Eres quien temían que te convirtieras? Roth abandonó la sombra del Leviatán. No. Quería estatuas. Encontró una luna sin nombre en un sistema muerto y comenzó a plantar árboles. No porque significara algo, sino porque nadie más había pensado en hacerlo. En algún lugar lejano, en una colonia quemada sin nombre, un niño recogió un trozo de metal retorcido. En él estaban grabadas las últimas palabras de Madix. Lo recordamos todo. Y ese niño miró a las estrellas y sonrió.